Pues Perfecto. el título del curso en su conjunto es este, Nuevos tratamientos de clinimetría en el lupus eritematoso sistémico, y mi presentación la titulé de esta manera un poco para quedar bien con casi todos, que es Nuevos fármacos biológicos en la vida real, que es el aspecto principal del que quería hablar, y se refiere al tratamiento del lupus eritematoso sistémico, en principio en sus formas más moderadas graves, un poco más importantes. Ayer comentábamos en una conversación en el WhatsApp sobre la utilidad de estos chatbots que disponemos actualmente, y pues en el de Gemini le pregunté exactamente en qué medida los estudios observacionales o los ensayos clínicos eran preferibles a la hora de evaluar la utilidad de un estudio, las características más que la utilidad. Y bueno, pues esto me contestó. Dice, los estudios observacionales y ensayos clínicos son dos tipos de investigaciones en el campo de la medicina y la epidemiología, y tienen diferencias clave en términos de diseño, control y veracidad de esos resultados. Aquí no he añadido yo apenas nada, ¿eh? O sea, esto es lo que el chatbot me ha comentado. Los estudios observacionales, como digo, en términos de diseño, control, sesgos, generalizabilidad y causalidad, pues son distintos, tienen ventajas, desventajas, de manera que en el diseño de los estudios observacionales el investigador no interviene. Lo que sí que sucede en los ensayos clínicos, de manera que el- 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 la exposición se asigna de manera aleatoria, no la asigna el investigador, sino que aleatoriamente puede tocarle a uno u otro una de las dos o más intervenciones que haya. Es decir, en los estudios observacionales no hay asignación aleatoria, y la asignación aleatoria, como sabéis, supone el mejor mecanismo que hay para evitar que haya diferencias entre las características basales, en los factores de riesgo, pronóstico, que los pacientes que participan. Es decir, que los dos grupos, si el tamaño es suficiente y se controla bien, van a ser muy similares. Por lo tanto, los sesgos que son muy posibles o son más posibles en los estudios observacionales, de sesgo de selección o los factores de confusión que se puedan introducir, pues casi se está exento de que se dé esa situación. Los sesgos se minorizan, no significa que se eliminen del todo, pero en gran medida, sobre todo si el tamaño muestral es suficiente, se disminuye mucho. Eso, en cualquier caso, supone que la generalizabilidad, o perdón, en los estudios observacionales pueden ser más representativos de la población general, porque en general en los ensayos clínicos lo que se hace es seleccionar una muestra muy concreta de pacientes, aunque no es lo que pasa siempre. Actualmente los ensayos clínicos de la industria farmacéutica, lógicamente, de la gran industria farmacéutica, se desarrollan en todo el ámbito mundial y tratan de incluir todos los tipos de sujetos que se puedan ver. Por lo tanto, esto de que son menos generalizables, bueno, pues no es tan así, aunque se debe a digamos, el montante económico que se aplica a este tipo de estudios cuando se hacen ensayos clínicos. Al final, las relaciones que se buscan, que son las relaciones de causalidad entre la causa y el efecto, entre el fármaco y la mejoría, entre el fármaco o el factor de exposición de otro tipo, factor de riesgo, y la mala evolución, pues establecen una relación de causalidad que será digamos, más firme, más consistente, si se hace a través de un ensayo en el que los sesgos puedan ser eliminados en la medida de lo posible. Lo que sucede más en el caso de los ensayos clínicos. Es decir, hay una mejor capacidad para establecer relaciones causales debido a ese diseño controlado y aleatorio. En conclusión, mi amigo Gemini termina diciendo que en términos de veracidad, es decir, de proximidad a la verdad de los resultados, los ensayos clínicos suelen proporcionar evidencia más robusta y confiable sobre la eficacia de tratamientos específicos, mientras que los estudios observacionales son útiles en una fase anterior de la investigación para identificar asociaciones y tendencias en poblaciones concretas, aunque con limitaciones en la causalidad.
La elección de ambos tipos de estudio depende de la pregunta de investigación que se quiere resolver, en qué fase se encuentre el estudio de investigación y las circunstancias prácticas. Si hay recursos para poder llevar a cabo un gran estudio, luego os mostraré los resultados de un par de estudios sobre baricitinib en el lupus y veréis que al final pues, no ha sido posible sacar adelante el producto y por lo tanto pues, es un gasto tremendo que al que no puede hacer frente cualquiera. Como digo, las circunstancias prácticas son predominantes. Son trascendentales. ¿Y cómo verificamos nosotros la utilidad o cómo validamos una prueba diagnóstica? Por ejemplo, los criterios de clasificación de una enfermedad, al fin y al cabo no deja de ser una prueba diagnóstica. Yo diagnostico, en este caso, clasifico. Hay terminologías hay terminologías variadas, pero clasifico a un sujeto de lupus o cómo evalúo su actividad, en qué medida está más activo o menos activo, o en qué medida el tratamiento determina que efectivamente la actividad se alivie o no se alivie, cómo establezco el daño ya establecido, acumulado con el paso del tiempo, o cómo mido la calidad de vida relacionada con la salud, que no es otra cosa que un resultado consecuente de la evolución de la enfermedad. Pues lo que hacemos es comparar esas variables resultado y ver en qué medida son útiles para traducir la realidad con un gol estándar. En el caso de las enfermedades autoinmunes y específicamente en el caso del lupus, característicamente el gol estándar de referencia es la opinión del médico experto. Cuando uno se plantea, bueno, y cuando yo establezco unos criterios de clasificación de esta enfermedad, ¿quién me garantiza que en efecto es esta enfermedad? Pues normalmente, sino en todos los estudios se reúne un grupo de expertos que son los que, cuando yo establezco unas normas de conducta o de intervención sobre la enfermedad, las guías de práctica clínica que establecen ese tipo de aspectos, pues también son grupos de expertos que tras una revisión de la literatura establecen qué cosas se pueden hacer en su opinión. También en ocasiones puede ser la misma opinión del paciente o en otras ocasiones la correlación con el curso evolutivo de la enfermedad. Un tratamiento será útil si al cabo de los años el paciente sigue en buenas condiciones y no le pasa nada importante. Es el tiempo el que nos traduce qué importancia tiene que nosotros hayamos clasificado ese sujeto de una u otra manera. En el lupus en general y en la nefritis lúpica en particular, le pido disculpas a María del Mar Castilla, perdón, que va a hablar de nefritis lúpica mañana y le tomo este área que es una de las que yo más he estudiado, pues como digo, en este caso de estas entidades, pues el largo plazo, la muerte o la insuficiencia renal crónica serían las variables que establecerían el gold estándar de la situación y a corto plazo, pues en los primeros meses, años, esto suele ser al cabo de años, en el caso de las variables a corto plazo, de las medidas de la validez de un diagnóstico o de la utilidad de un tratamiento, se establecen en tiempos cortos midiendo la actividad, las alteraciones analíticas urinarias, por ejemplo, o los conceptos más generales que se incluyen como respuesta al tratamiento. He recogido aquí un par de comentarios de esta publicación del desarrollo de clasificaciones y criterios de respuesta en las enfermedades reumatológicas, en las que pues, se hacen estos comentarios que me han parecido interesantes. Muchas de las enfermedades autoinmunes o reumatológicas se caracterizan por la afectación de diferentes órganos o sistemas corporales, esto es muy típico del lupus, como todos sabéis, carecen de pruebas diagnósticas patognomónicas, podríamos decir una biopsia renal es característica de un lupus, pues no necesariamente, y al revés, una biopsia renal no característica del lupus puede aparecer en un paciente con lupus y probablemente tendrá que ver con esa enfermedad. Y, como digo, carecen de pruebas diagnósticas y presentan múltiples manifestaciones, como he comentado, con frecuencia de forma simultánea. Si un paciente, como uno de los casos que se presenta de los que se han enviado para que se comente aquí, se comentará que es muy interesante, no presenta una lesión histológica de su biopsia renal característica del lupus, y será un lupus,
pues bueno, pues se puede seguir discutiendo porque es muy variopinta la enfermedad a la que aparentemente le damos una uniformidad de criterio que no es el caso. Esto hace, como dice aquí, que el diagnóstico sea difícil y también sea difícil la evolución de los cambios, como ha comentado Antonio, de la situación de la enfermedad, lo que supone un auténtico desafío a la hora de desarrollar cualquier tipo de estudio de investigación y específicamente de los más problemáticos y más complejos, como son los ensayos clínicos. Otros de los comentarios que se incluían es los criterios para clasificar una enfermedad, que se denominan criterios de clasificación, como ya he comentado. Voy a quitar esto de aquí, que se me va. Definir su actividad o especificar una medida del cambio en respuesta a una intervención, que se denominan en su conjunto criterios de respuesta, son fundamentales para llevar a cabo la mayoría de los estudios clínicos que tienen como objeto la mejoría de la atención de los pacientes. Estamos repitiendo un poco lo que hemos comentado, pero bueno, sirva para remachar las ideas. Estos estudios pueden abarcar investigaciones epidemiológicas y ensayos clínicos. Los estudios observacionales, de lo que hemos hablado antes, entrarían en este apartado y los ensayos clínicos en el otro. Los criterios de clasificación, y es importante recalcar esto, garantizan que los pacientes que se van a incluir, que se reclutan y que se dice que tienen una determinada entidad, la misma para todos ellos, pues lo que permiten, y los criterios de respuesta para la respuesta a los tratamientos, permiten una definición estandarizada. Quiere decir una definición uniforme, una definición en la que todos estemos de acuerdo y sepamos que hablamos de las mismas cosas, tanto en la clasificación de una cosa, de la enfermedad, como de las respuestas que se han conseguido. Aquí termina la primera parte de la presentación. Esta diapositiva, como veis, es horrible. Pero si dejáis toda la parte de abajo, que son los diferentes artículos en los que se basa lo que dice aquí, vamos a leer esto porque me parece interesante un recuerdo histórico de la situación. El resultado de la investigación sobre eficacia de un tratamiento, por ejemplo, el ceptomicina en la tuberculosis, con un diseño de ensayo clínico controlado aleatorizado, se publicó en el British Medical Journal el 30 de octubre de 1948, o sea, no hace tanto tiempo, no hace tanto tiempo. La cortisona, las hormonas de la corteza suprarrenal, se descubrió en 1948 y ha sido, como todos sabemos, una piedra angular en el tratamiento de las enfermedades autoinmunes, específicamente el lupus. De forma que supuso la concesión del Premio Nobel de Medicina, de Fisiología o Medicina, aquí le falta una cosita, para este investigador, Tadeusz Reister. Y fue utilizada por primera vez, fijaros, qué rapidez. Lo he puesto esto un poco para que veamos la velocidad a la que se empezó a aplicar el medicamento. En un ensayo clínico actualmente no pasaría esto en la vida, ¿no? Unos cuantos años harían falta. Bueno, pues se utilizó por primera vez por parte de este médico, de este profesional, en la clínica Mayo y significó una mejoría dramática en las manifestaciones del clínico. Como todos sabéis, el lupus en ese periodo, en esa época, a los 5 años tenía una supervivencia del 50%. Actualmente, a los 15 o 20 años puede tener una supervivencia del 80-85% o incluso más en situaciones, en procesos más leves, esta enfermedad. Las primeras publicaciones, no obstante, formales que se llevaron a cabo para el tratamiento con esteroides, con prednisona, con esteroides, bueno, con corticoides, pues se hicieron sobre la década de los 40, pero no fueron ensayos clínicos, sino estudios observacionales en los cuales se planteó que podían ser útiles y que de hecho lo eran, ¿no? Pero se venían utilizando regularmente. Veréis que esto es una pauta, es una situación que pasa todavía en la actualidad. Los pulsos de 6-metilprednisolona se utilizaron por primera vez en la profilaxis del rechazo de trasplante renal y en 1976 se publicaron, una cosa es cuando se usa y otra cuando se publica, 7 casos con el objetivo de controlar el deterioro de la función renal. No llama la atención, sino que me resultó curioso cuando vi esta información, cuando encontré este dato,
Y es que realmente los trasplantadores renales en esa época empezaban ya a hacerse, vamos, antes incluso eso fue ya en los años 60, pero en esa época los trasplantadores renales comían en la misma cafetería que los que se dedicaban al lupus y se hablaban entre ellos. Y cuando los del lupus les comentaron que es que los pacientes con lupus y afectación renal pierden el riñón a una velocidad tremenda. Y ellos le dijeron, pues nosotros les ponemos pulsos de 6-metilprednisolona para controlar la evolución del riñón en el trasplante. Y dijeron, pues vamos a hacer lo mismo. Y lo hicieron. Realmente las ideas iniciales surgen así, de la colaboración entre profesionales, como es lógico, ¿no? Actualmente, sin embargo, fijaros lo que ha cambiado, el cambio que se ha producido a lo largo del tiempo, que de entonces a ahora lo que se recomienda es cuanta menos cortisona mejor y durante el menor tiempo posible. Porque lo que tememos ahora son los efectos adversos. No significa que no se utilice lógicamente, sino que en una fase inicial pues, se utilizan pulsos. Pero después, uno de los resultados más importantes a la hora de valorar la respuesta a otro tipo de intervención, por ejemplo, un biológico o de un inmunosupresor, es precisamente cuánto de dosis de cortisona se puede mantener, con cuánto poco de dosis de cortisona se puede mantener el paciente. Yo creo que Ignacio la ha presentado en alguna ocasión y por lo tanto la recordará, pero esta es la gráfica correspondiente. Voy a ver si quito esto de aquí porque tengo puesto, ajaja, yo creo que se mando para abajo, se ve mejor, perfecto. Esta es la gráfica de Kaplan-Meier, la curva, en este caso, como son rectas, no se puede llamar curva, pero en fin, es la curva de Kaplan-Meier de la primer estudio de ensayo, el primer ensayo clínico formal que se publicó sobre el empleo de la ciclofosfamida junto con prednisona y algún otro citotóxico en pacientes con nefritis lúpica. Este es un estudio histórico y, como veis, se evaluó la función renal en 107 pacientes con nefritis lúpica activa que participaron en un ensayo a largo plazo. Fijaros, el tiempo de seguimiento del ensayo fueron 7 años. En la actualidad, ningún ensayo clínico dura tanto tiempo, no se tarda tanto tiempo, ¿vale? Y se pudo ver que la función renal se mantenía mejor en pacientes que recibían eh, fármacos citotóxicos. Pero no había diferencia estadísticamente significativa en estas curvas. La única diferencia fundamental es la que incluía prednisona con ciclofosfamida. Y de aquí se extendió, o a partir de entonces se entendió el empleo de la pulsoterapia con ciclofosfamida mensual, perdón, durante los primeros 6 meses y después cada 3 meses hasta cumplir los 2 años. Pero me parece una muy interesante publicación e histórica. Posteriormente, un médico, porque realmente su actividad fundamental era la investigación, perdón, la asistencia, se llama Graham Hughes, que trabajaba en la Lupus Clinic del Hospital St. Thomas de Londres, pues a sus alumnos, las personas que iban a aprender con él allí, pues les comentaba que él ponía 500 miligramos cada 2 semanas y 3 meses y que eso de 1 gramo le parecía una dosis excesiva. Y uno de los alumnos, en este caso ya eran alumnos muy avanzados, que llegó allí, que fue Frederic Usiu, pues dijo, pues eso habrá que demostrarlo, señor mío, porque así a pelo no nos vale. Y efectivamente decidió demostrarlo y desarrolló este estudio, Eurolupus Nephritis Trial, que fue un ensayo aleatorizado de baja dosis frente a alta dosis de ciclofosfamida. Y se demostró que en efecto ambas dosis, ambas opciones eran igual de válidas. He puesto esto aquí no para explicarlo, para nada, pero para que veáis, fijaros, la definición, como el tema que estamos hablando tiene que ver con esto, de fallo de tratamiento. ¿Qué variable resultado se consideró en ese momento que podía indicarnos la eficacia de la intervención o comparar la eficacia de una intervención con otra? Pues aquí tenéis esto, que seguro que no queréis leerlo, pero que
realmente es una pormenorización, es un detalle de todas las cosas que tienen que pasar para que se produzca la variable resultado que se consideró en este estudio. Es fallo de tratamiento. Y esa era la variable, el resultado que se analizó. Bien, en este estudio se resume de alguna manera su seguimiento, no corresponde al estudio, en esta publicación de 10 años en el que se comenta que fallecer, una variable resultado que hemos comentado antes, duplicación de la creatinina o la tasa de insuficiencia renal crónica avanzada, no difería, no era distinta entre las bajas dosis y las altas dosis. De Bueno, modo que ya con esto, y si sumamos un poco, pues aproximadamente estas cosas, estas variables de resultado, que lógicamente se vieron a largo plazo, se evaluaron en este caso a largo plazo, pues se presentaban aproximadamente, sumándolo todo más o menos, así a bote pronto, pues como un 20-22% al cabo de 10 años. Pero lo importante y lo que se comparaba es que no había diferencias entre una forma de intervención y la otra, asumiendo que las altas dosis tenían más posibilidades de producir infección, pues se planteó que las bajas dosis eran suficientes. Y esto, aunque pensemos que ha dejado de hacerse, pues no, no ha dejado de hacerse. Aquí tenéis una publicación que es de hace nada y que se ha incluido en la última edición de Cuadernos de Autoinmunidad, en el que se comenta la consecución de las variables resultado de estas entidades. EULAR, es reumatológica europea y esta es nefrológica, estas dos son nefrológicas europeas también. Bien, pues las dianas o los resultados que, que se obtenían con la terapia, con los regímenes inmunosupresores actuales. Es decir, como veis, hay gente que sigue utilizando los mismos fármacos que se utilizaban hace unos años. No solamente estamos utilizando fármacos biológicos, sino que se utilizan también inmunosupresores convencionales, curan inmunosupresores. En este caso se trata de un estudio observacional multicéntrico de la vida real, porque como comentamos, los estudios de la vida real son necesarios en la medida en que el hecho de tener que esperar tanto tiempo para conseguir que un ensayo clínico nos dé resultados no es de recibo. Por lo tanto, hay que simultanear los estudios o se simultanean los estudios típicos de los ensayos clínicos que tienen una duración limitada en el tiempo, pueden ser 2, 3 años, y los estudios observacionales que, como ya hemos comentado al principio, tienen más riesgos de equivocarse a la hora de sacar conclusiones, pero que son más asequibles y disponibles. Bien, pues este estudio que se hizo por parte de grupos griegos en general, pues evaluó la situación de tratamiento, en este caso mayoritariamente, ellos utilizan mayoritariamente ciclofosfamida, ya sea a altas dosis, es decir, no se han todavía decantado, aunque el estudio data de recoge pacientes en evolución de aproximadamente unos 10 años, desde la última quiero recordar que era el 2014 cuando habían cogido el primer paciente, pues como digo, esto se sigue haciendo. Perdón. Como veis, el curso evolutivo, la respuesta renal completa, en qué medida se obtiene con el paso del tiempo, pues es más o menos el mismo en términos de resultado de respuesta renal completa. La respuesta renal completa es la misma es esta que tenéis aquí, de las asociaciones que hemos comentado, pues son muy parecidas, no hay diferencias. Con respecto al tipo histológico de la nefritis, tampoco hay diferencias. Y si veis aquí muy rápidamente, pues ya digo, mayoritariamente ciclofosfamida, algo de micofenolato, ¿no? Un tercio de micofenolato, ya todo lo demás son misceláneos. Son pocos casos. Esta publicación está resumida en el último número de Cuadernos, que está salido ya, o sea, que está disponible ya. Y bueno, pues en los términos en los que hablábamos, estos son las variables resultados que se considera deseables por parte de la
sociedades científicas que hemos mencionado, pues mediante un estudio, a ver, ante el diseño de un estudio de cohortes ambidireccional, se estudió, sí, efectivamente era el 2014, se estudió la situación de los pacientes del nuevo diagnóstico de nefritis lúpica desde el 2014 hasta la actualidad. Se incluyeron 140 pacientes, la frecuencia de mujeres es la habitual, un poco menos, y el tratamiento inicial consistió, como hemos dicho, ciclofosfamida y micofenorato. La ciclofosfamida, dosis altas y dosis bajas, como hemos comentado, y consiguieron información de 120 pacientes. Vamos a ver si yo soy capaz de quitar esto de aquí. Bien. En resumen, las tasas de respuesta EULAR-ETA renal a los 3, 6, 12 meses fueron de, fijaros, 72, 78, 73, 78 y 69. Es decir, en los primeros 12 meses, las tasas, si os fijáis en estos números y los comparáis con lo que se consigue con los ensayos clínicos de biológicos actualmente, llama la atención la incluso superioridad de estos números. Esto es un estudio observacional y, por lo tanto, no se debe de comparar con los ensayos clínicos, que, como ya hemos dicho, tienen menos riesgos de equivocarse, pero, en cualquier caso, llama la atención. Aquí se trató de corregir algunos de los problemas que tienen los estudios observacionales, son los sesgos de confusión, mediante el análisis multivariante. Y en este caso, pues, el análisis multivariante mostró que realmente un mayor índice de cronicidad era responsable de mayor fallo de respuesta, la respuesta que hemos comentado y que tenéis aquí. Es destacable la alta tasa de respuesta, 70% de respuesta completa a los 12 meses y 84% a los 24 meses, fijaros, requiriendo modificación del tratamiento solo en el 20% de ellos. Es decir, todavía se utilizan los citostáticos, en este caso ciclofosfamida o los inmunosupresores, perdón, ciclofosfamida o micofenolato con cierta cantidad de esteroides, como es lógico, y fijaros qué resultados se obtienen y esto es actualidad. Aquí tenemos otro aspecto, siguiente, terminado este capítulo que hemos comentado, los estudios observacionales también se están aplicando a la evaluación de los pacientes que están siendo tratados con los diferentes fármacos o los recientes fármacos aprobados para el tratamiento de pacientes con lupus. En este caso, este fármaco, que es un biológico que todos conocéis, que es el belimumab, y en esta publicación, que también es recientita, nos comentan en qué medida el fármaco ha conseguido hacer cosas. Bueno, pues aquí veis que muestran que va bajando el número de inmunosupresores que utilizan los pacientes, va bajando la puntuación de actividad medida con SLEDAI y va bajando la dosis de prednisona. Estas son medidas resultado, estas dos fundamentalmente, pero vamos, esto también, lógicamente, las tres, son medidas resultado importantes a la hora de valorar la utilidad, la eficiencia o efectividad de un fármaco, en este caso de uno de los dos biológicos que recientemente se han aprobado para esta enfermedad. A continuación, tenéis aquí otro estudio de vida real de qué consigue hacer el belimumab en el tratamiento de los pacientes en la combinación de múltiples países, de varios países. Aquí está incluido España también. Como veis aquí, en principio esta línea va de peor a mejor. Como veis, pues hay una progresiva mejoría de los pacientes, aquí lo tenéis reflejado, una progresiva mejoría de los pacientes que están siendo tratados con el belimumab durante los últimos años. Esto incluso, otro de los matices que se puede incluir, que se puede añadir, es aquellos pacientes que estaban más graves cuando empezaron. Bueno, pues los que tenían puntuación de actividad mayor
por los que tenían mayor nivel de DNA o menor nivel de complementos, también llevan, como veis, la misma dirección en términos de ir mejorando, que es lo que indica esto. Si trazarais una flecha hacia acá, indica cómo va la mejoría, salvo esta última que es estar muy bien, muy bien, muy bien, pero en fin, las demás están bastante. Como digo, los estudios observacionales también se aplican a la evaluación de los resultados que se obtienen con, en este caso, uno de los dos nuevos fármacos biológicos eh, que se han aprobado recientemente. Cuando digo recientemente me refiero a partir del 2011, que es cuando se aprobó el belimumab, y como digo, pues nos permiten también saber cómo van las cosas. No es suficiente con que el ensayo clínico o los ensayos clínicos, los dos, bueno, más de dos realmente, que se hicieron para aprobar el fármaco en su momento. En este caso, otro ejemplo de otra publicación también recientita, es otra medida resultado que tiene interés, en este caso, que es prevenir los brotes renales en la población de pacientes lúpicos. Como ejemplo de cómo se sigue evaluando el resultado de una intervención, en este caso, de un fármaco de reciente adquisición. En este caso he puesto esta publicación también porque está hecha en España, también es relativamente reciente, es del 2022, y como podéis ver, bueno, pues más o menos la situación, no vamos a leerlo porque tampoco merece mucho la pena, pero la situación ha ido mejorando con el paso del tiempo, igual que en los ejemplos que hemos puesto con anterioridad. También en este número de, del cuadernos de autoinmunidad, se ha incluido un resumen de este estudio, también recientito, que trata de la eficacia y seguridad del tratamiento en el lupus eritematoso sistémico con anifrolumab en la práctica clínica, el registro LUPS. Este es un registro japonés de varios hospitales, bueno, de un hospital del que dependen otros muchos, en el que ya hace tiempo establecieron un registro observacional de pacientes, un registro de pacientes. Y aparte de haber evaluado la situación del belimumab, también han evaluado recientemente la situación del anifrolumab, que es el otro fármaco aprobado recientemente. Aquí he puesto esto del DAS por si alguien me pregunta el detalle fino de qué es eso, que yo no me acuerdo. Bueno, pues como digo, aquí incluían, fijaros, 45 pacientes seguidos al menos 12 semanas. Fijaros, nosotros en este momento tenemos registrados de este tipo 50 pacientes seguidos 6 meses. Vamos a ver si somos capaces de escribirlo, de redactarlo. Como digo, el objetivo de este estudio fue determinar seguridad y eficacia del anifro en pacientes con lupus clasificados según su LDAS. ¿De acuerdo? En principio incluyeron aquellos que habían seguido el tratamiento durante 26 semanas, pero el resultado lo midieron a las 12 semanas. Bueno, como digo, al inicio del tratamiento con anifro, 90% de los pacientes, a ver si consigo quitar esto y veo qué palabra pone. 90% de los pacientes se mantuvieron con el tratamiento. La variable resultado que aquí midieron fue precisamente si el paciente, si se decidía quitar el anifrolumab como indicación de que estaba siendo eficaz para el clínico que lo seguía. En este caso, aquí tenéis la gráfica. Como veis, pues prácticamente el 90% seguían con el tratamiento en un periodo determinado, no necesariamente son 180 días todos, sino el grupo general de pacientes. Esta publicación, que también, lógicamente, es observacional, se refiere a el empleo del fármaco, del anifrolumab, en lupus refractario, también el mundo, en la clínica habitual. Aquí tenéis una publicación italiana en la que participan unos cuantos y como veis, la evolución de los pacientes refractarios a tratamientos habituales, pues fue mejorando en el transcurso de las semanas en las variables que aquí se incluyen. La actividad de la enfermedad,
Vamos a ver si quito esto de aquí. Bueno, el CLASI, que es la medida de actividad cutánea, el contagio articular de articulaciones afectadas o la dosis de glucocorticoides que ya hemos mencionado en algún otro estudio. Esto no se mueve. En conclusión, este estudio proporciona experiencia en la vida real sobre el uso de anifrolumab en pacientes con lupus refractario, confirmando su rápida efectividad y su perfil de seguridad razonable. En este caso, se hace una evaluación de los diferentes inhibidores de interferón, perdón, no interferones, sino inhibidores de interferón. El anifro, sabéis que es un inhibidor global del receptor del interferón, de interferón 1, de toda la alfa, beta, que vamos. Como digo, lo que hacen es algunos comentarios, un resumen de los estudios y aclaran un hecho que desde luego yo no tenía totalmente claro, aunque a decir verdad, eso era lo que me habían contado. Fijaros que los dos estudios, TULIP 1 y TULIP 2, se desarrollaron de forma simultánea. Ambos estudios fueron planteados a la vez. La variable resultado principal fue una respuesta que supone una puntuación menor de 4 de SLEDAI, pero en fin, la respuesta es RI, que es como se llama el conjunto general de todas las características, en la semana 52. Para sorpresa de los investigadores, las variables secundarias, BICLA es otra medida, tenéis aquí abajo otra medida de la respuesta, puntos dolorosos, la puntuación que hemos dicho de afectación cutánea, mejoraron de forma significativa, mostraron mejoría significativa. Es decir, la variable resultado principal, que era esta medida de variable resultado y que interesaba, no fue positivo con el TULIP 1. Y lo que se hizo fue solicitar el cambio de la variable principal, obteniéndose autorización de la FDA para el fármaco. Con esto he puesto este comentario porque para que veáis que realmente aquí los criterios no son necesariamente rígidos y no hay necesariamente intereses espurios en que no lo sean, sino que realmente los resultados se analizan, se valoran y se evalúa la situación más allá de la rigidez que pueda significar la norma establecida. Y posteriormente, una vez que se aprobó por parte de la FDA, porque consideró que realmente no era necesario determinada variable resultado para considerar su aprobación, se analizaron los resultados TULIP 2 y en el análisis post-hoc, y en este caso incluso combinadas los dos estudios, los resultados fueron favorables. Quiere decirse que la investigación clínica es formal, pero no es absolutamente rígida. Creo que aquí a continuación os he traído este ejemplo para que veáis qué sucede. Fijaros que baricitinib, bien, aquí tenéis el nombre de los estudios, el BRACE 2 y el BRACE 1, no fue capaz de demostrar una eficacia suficiente como para considerar que el fármaco deba ser aprobado. ¿De acuerdo? Y a pesar del costo y de fijaros, si os suenan algunos de los nombres de los que aquí han firmado, pues es gente de mucho nivel en la investigación y en la clínica del lupus, ¿no? Pero cuando algo no funciona o se concluye que no funciona, no se aprueba. De forma que en una reciente revisión sistemática de la situación, pues se concluye que baricitinib se asocia con algunos aspectos significativos de la respuesta del SRI-4, con mejorías de algunos aspectos, como por ejemplo el SLEDAI 2K, que es del 2000, ¿no? Y los índices articulares. Y con respecto a la seguridad, no hay diferencias en la evolución, más allá de que hay más efectos adversos con baricitinib. En cualquier caso, el fármaco, a pesar de que hay algunos datos positivos, en general no ha conseguido pasar el listón que se le exigía para poder ser aprobado. Y este fármaco no se ha considerado y de hecho, si me voy para atrás,
hay un editorial en, en el mismo número de la revista donde se publicó este artículo de Petri, donde plantea que, bueno, en principio, y fijaros que no es una revista cualquiera, plantea que realmente no se puede aprobar porque los resultados no han sido concluidos. Hay otras anécdotas también observacionales. En este le he puesto para que veáis que incluso un caso clínico aislado podría tener trascendencia, que es un manejo eficaz de belimumab tras ovinutuzumab, que no ha salido todavía al mercado, en un paciente con lupus, un paciente, ¿vale? Caso REC. También es información interesante que se debe de apuntar y que hay que considerar. En conclusión, hay razones para creer que esta nueva combinación, y es lo que dicen los autores, puede ser una estrategia terapéutica con expectativas de mantener un equilibrio razonable entre su eficacia y los posibles efectos adversos. Como nadie me avisa de la hora ni cosas de esas, pero bueno, son las 5:20. Aquí tenemos también otro estudio aislado, suelto, quiero decir que no es de grupo, en el que, bueno, eran unos pocos pacientes, pero vamos, no recuerdo ahora mismo el número exacto, pero en el que se observa que pacientes con nefritis lúpica eh, refractaria al belimumab, pues muestran una expresión del interferón diferente al que puede mostrar el conjunto de los pacientes. Y en consecuencia, a lo mejor esos pacientes podrían beneficiarse de un tratamiento combinado. En cualquier caso, no deja de ser una anécdota y lo he puesto para que veáis que, como veis aquí, el interferón puede predecir, ¿vale?, el efecto del belimumab en pacientes que tengan, y esa es la conclusión a la que llegan, en pacientes que tengan nefritis lúpica refractaria. En conclusión, y termino, pues tenéis ahí las ideas más o menos generales, que aunque en el mejor de los casos las decisiones sobre tratamiento en nefritis lúpica se pueden establecer sobre la base de los resultados obtenidos en ensayos clínicos controlados, en la medida en que se trata de una enfermedad crónica con décadas de duración y, y como eventos finales, aspectos que tardan tanto tiempo como son la insuficiencia renal crónica avanzada o la mortalidad, los estudios de vida real son obligados. En el mundo real son obligados. En buena lógica, este planteamiento puede aplicarse no solamente a la nefritis lúpica, que es de donde he sacado el comentario, sino a cualquiera de las diferentes formas más o menos graves del lupus. Los estándares de modificación del curso clínico de la enfermedad deben y pueden ser mejorados, lo que está siendo llevado a cabo por parte de los investigadores en la actualidad. Es decir, que el camino recorrido es amplio, o sea, largo, pero el que queda por recorrer también. Y con esto lo doy por terminado. Y si hay alguna pregunta, pues me lo comentáis.